Para hablar de este tema y de cómo se movió en el mundo digital, nos enlazamos con Carlos Augusto Jiménez, investigador de la Neointeracción Social, a quien agradezco muchísimo esta entrevista para Canal 14. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo surgió esta discusión en Twitter, en las plataformas, en redes sociales? Los hashtags dirigidos precisamente, lamentablemente, al hijo del presidente, el movimiento que se dio, ¿en qué lugares se dio en el país y cómo se dio esta conversación? Mira, aunque el tema fue la foto esta que estaba acompañando al presidente López Obrador, el hijo menor del presidente, ya venía desde por lo menos del 16 de junio una campaña o diversos tweets comentando la vida de Jesús Ernesto. Y no fue sino hasta que aparece esta foto la noche del 24, cuando empieza esta campaña, que duró todo el 25, todo el 26, y bueno, a partir de ahí diversos, digamos, redes trollbots empezaron a activar hashtag, primero como este tema general de Jesús Ernesto, en el tema general, y después ya con hashtags como por ejemplo hashtag Otoflan, etcétera, ¿no? Entonces, y diversos y otros hashtags que también han estado últimamente con intentando crear la narrativa de una narcopresidencia. Entonces, todo esto, por ejemplo, aquí vemos la red del hashtag y vemos los tweets de mayor interacción. En este caso, a diferencia de otros, no se ven personajes políticos de la oposición, sino es una red enteramente de trolls y bots que continuamente han participado ya en otras campañas. Es decir, lamentablemente esta no es la primera ni creo que será la última campaña en contra del presidente y de la 4T, sino que es un continuo flujo de hashtags de ataque que van en contra, y eso lo tenemos que decir, que va en contra de las mismas políticas de uso de la plataforma Twitter, ¿no? En contra del abuso, en contra del acoso y más si son menores de edad. Discursos de odio justamente contra los menores de edad. ¿Sabemos en dónde fue la mayor discusión, los puntos centrales en el país en donde se registró la mayor cantidad de los trolls, de estos bots de los que nos hablas, generando esta discusión negativa en las redes sociales? Sí, mira, la geolocalización es muy difícil de obtener se necesita que las cuentas tengan activa esta configuración, digámoslo así, pero en mapeos de intensidad a nivel geográfico, a nivel general, pues sin duda es la Ciudad de México, el nodo central, después está la Ciudad de Guadalajara, Puebla, Monterrey, partes de Bajío, y algunas zonas del norte del país, como Tijuana, y algunas otras como en el sur, como Yucatán. Te digo, es muy difícil la geolocalización, pues dado que Twitter solamente te va a ofrecer esa información si las cuentas tienen activa esa opción. De otra manera, simplemente te referencia marcos generales de georreferencia, como por ejemplo las ciudades, ¿no? ¿De qué manera podríamos igualar esta campaña de odio, de discurso contra menores de edad con la que se había registrado apenas hace un tiempo sobre los hashtags y decía sobre el gobierno y el narcotráfico? También tiene ciertas similitudes en cuanto a los trolls, en cuanto a los bots que se han registrado en esta red, en esta conversación digital. Y mira, yo por ahí pasé una gráfica que se llama dinámica de retweets, en donde pues de manera, digamos, abierta hay que pues denunciar estas cuentas porque además de que están emitiendo contenidos que van en el sentido del abuso y del acoso, en este caso contra el menor de edad, pues van en contra también de las prácticas de uso de la plataforma, ¿no? Ellos hacen estas tácticas de spameo, de retuiteo masivo, etcétera, lo cual pues va totalmente en contra de la interacción orgánica de la plataforma.
De acuerdo, pues muchas gracias por ampliarnos este panorama, sobre todo por el tema, como ya se decían nuestros compañeros de Infodemia, que ya se había registrado, decían dentro de la discusión negativa, ya se había registrado este tipo de ataques contra hijos de los presidentes anteriores, pero no sobre temas sobre el físico, sino que ellos estaban involucrados por el uso del presupuesto, que sería como una diferencia sustancial, que bueno, ahí sí involucraría a la opinión pública, pero en este caso no ocurre, sino solamente es discurso de odio literal, Carlos. Así es, no son comparables en ningún caso. Sabemos que en el caso anterior pues ya eran, digamos, ciudadanos, que ya eran mayores de edad. En este caso es el hijo menor del presidente con 15 años de edad, el cual está bajo la tutela de sus padres, ¿no? En este caso el presidente, la doctora Beatriz. Y bueno, pero recordemos, hace poco, hace meses, era el hijo José Ramón, ¿no? Con esta serie de trending topics, José Ramón 1, 2, 3, así fueron hasta creo 120, 150, yo perdí realmente la cuenta. Y te digo, es una oleada, ¿no? Ahora van contra José Ernesto y bueno, quién sabe qué se les ocurra más adelante. Pues muchas gracias, Carlos Augusto, por esta conversación, ampliarnos el panorama sobre lo que está ocurriendo. Lamentablemente, esta discusión negativa en las redes sociales, que esperemos también las políticas de Twitter implementen mayores mecanismos justamente para frenar este tipo de polémicas que van en detrimento de la población. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Informativo 14. Gracias, buenas noches. Hasta pronto.